Señor les bendiga. Es que hoy hermanos, vamos a empezar es una serie solamente es Romanos capítulo 12. Vamos a ver solamente Romanos capítulo 12. Pero hoy no vamos a ver todo el capítulo. Habrá una serie de predicaciones que iremos viendo algunos versículos que tienen algo que ver conjuntamente. Así que hoy estaremos viendo solamente el versículo 1 a 2 de Romanos capítulo 12. Y les ruego, si tenéis tiempo, que lean Romanos. Tiene una buena base de la doctrina cristiana, de cómo somos salvos y qué es la salvación en sí. Es muy importante que nosotros mismos, hermanos, dedicamos tiempo para estudiar la palabra del Señor, para que no seamos engañados, para que no venga gente de fuera o gente de donde sea, o encontramos a alguien en la calle y nos meten cosas raras, totalmente antibíblicas en la cabeza. Si nosotros no estudiamos la palabra por nosotros mismos, es muy fácil que nos engañen. Y la verdad, hermanos, cuando proponemos que queremos estudiar la palabra de Dios, el Señor se va a revelar en su palabra. Él mismo se va a revelar en su palabra. Nos va a ayudar a comprender lo que no comprendemos. Porque su deseo es que nosotros comprendemos su palabra. Su deseo es que nosotros sepamos lo que Él quiere enseñarnos en su palabra. Así que el título de la enseñanza de hoy es Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente. Lo más normal, sobre todo entre los niños, ni entre los niños, los mismos adultos, tenemos la tendencia de ser como otros, copiar lo que otras personas hacen, seguir la multitud. Una persona salta por en un lugar bastante peligroso, queremos ser bravos también para saltar ahí, para demostrar que somos capaces de saltar también. Una persona falta de respeto a sus padres, queremos demostrar que también somos machos, somos grandes, podemos faltar de respeto. La gente miente y roban, queremos mentir y robar, queremos hacer lo mismo que hacen otras personas. No queremos marcar la diferencia de hacer lo correcto. La gran influencia o lo más normal hoy en día es seguir a la multitud. No importa lo que la multitud está haciendo, sea bueno o sea malo, vamos siguiendo a la multitud ciegamente, sin intentar de comprender cuál es el motivo por el cual hacen lo que ellos hacen. El gran reto para nosotros como cristianos en esta generación es atrevernos a ser diferentes, sin importar lo que la gente te llama, sin importar si te llama homofóbico o sin importar lo que te dicen. Si tienes que condenar el adulterio, condena el adulterio conforme a la palabra de Dios. Si tienes que condenar la fornicación, condena la fornicación. Si tienes que condenar la homosexualidad, condena la homosexualidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la condena. No podemos intentar de suavizar el pecado porque queremos hacernos ser aceptados por la multitud. Debemos tomar el riesgo de atrevernos a ser diferentes y dejar la consecuencia de nuestra obediencia en las manos de Dios. El cristiano debe obedecer a la palabra de Dios, debe obedecer al Señor. Y la consecuencia de su desobediencia debe dejárselo al Señor. El Señor mismo nos promete, si alguno quiere vivir una vida piadosa, sufrirá persecuciones. Así que no hay manera de evitar persecuciones si quieres vivir conforme a la palabra de Dios. Sacarán cosas contra ti, te acusarán por X o Y, dirán de cualquier cosa para humillarte, para destruir tu fe. Pero dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte que bienaventurados son aquellos que son perseguidos por causa de justicia, por Él, bienaventurado, por cualquier persona. Si la gente te persigue porque tú eres cristiano, bienaventurado eres. Pero si te persiguen por tu mala conducta, por lo que tú has hecho, mereces lo que te están haciendo. Así que el libro de Romanos en sí es considerado una de las primeras cartas del apóstol Pablo. Fue dirigida a los cristianos que estaban en la iglesia en Roma, pero esa iglesia no fue fundada, la iglesia de Roma no fue fundada por el apóstol Pablo, pero se cree que en el tiempo de Pentecostés, cuando el día que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos estaban en el aposento alto, se cree que en ese día había gente de todas partes, gente de Roma. Y entre de los 3,000 personas que creyeron en la predicación de Pedro, había personas también de Roma. Y esos cristianos regresaron y empezaron la iglesia allá. Pero la iglesia en Roma tuvo muy buena reputación, en el sentido de que el Señor estaba con ellos. Aunque ellos estaban sufriendo persecuciones, el Señor estaba con ellos.
Así que Pablo, después de haber oído hablar de su fe, y les mandó esta carta de los romanos. Por eso empezar a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, porque del capítulo 1 hasta los demás, capítulo 11, así, Pablo les habla de la salvación común que tiene, cómo la gente son salvas, y les anima a vivir una vida confiada en el Señor, a pesar de que están siendo perseguidos. Les animaba, les explicaba qué es la salvación, que pueden estar segurísimos si están en Cristo que son salvos. Pero llegando en el capítulo 12, entiendo una cosa, hermanos, la Biblia nunca fue dividida en capítulos y versículos, jamás. Fue una carta que fue escrita de principio al final, sin versículos, sin capítulos. Según la historia de la iglesia, fue un monje francés que os expliqué una vez que él tomó la decisión para facilitar la comprensión y la memorización de la palabra, lo separó en versículos y en capítulos. Tristemente, están muy mal separados, porque hay algunos libros que el capítulo 11, parte del capítulo 11 está en el capítulo 12. Hay algunos libros que el versículo 3 termina a medias y parte del versículo 3 es el principio del versículo 4. Así que hay una locura en esa división. La división nos ayuda a nosotros para fácilmente memorizar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es una destrucción para la iglesia, porque a través de esa división ha surgido muchas herejías. Muchísimas falsas doctrinas han surgido a través de esta división. Así que la iglesia en Roma estaba atravesando momentos difíciles de persecución. En el capítulo 12, Pablo les escribe lo siguiente, les dice, por lo tanto, porque él estaba hablando otras cosas de la salvación y cómo son salvos, le dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, esa es la parte preciosa, como termina aquí. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para cualquier persona que está en Cristo, para cualquier persona, Dios tiene una voluntad para esa persona que es buena, agradable y perfecta. Así que el apóstol Pablo aquí está suplicando a la iglesia en Roma, pero no solamente a ellos. Estas palabras, todo lo que fue escrito en la Biblia, es para nosotros también, en esta generación. Es para cada generación, desde el momento que fue escrita hasta este día de hoy. Así que Él nos está suplicando a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos que entregar nuestros cuerpos a Dios. ¿Sabes? Tenemos que entregar nuestros cuerpos a Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que no es una entrega de súplica, no es una entrega obligatoria, es una entrega voluntaria. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Pablo tiene explicado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos, la salvación de Dios, cómo Dios tuvo que matar a su propio Hijo para salvarnos, a pesar de que somos enemigos de Dios. Dios tomó la decisión de entregar a su Hijo para que muriera por sus enemigos. Así que esta súplica viene porque en los capítulos anteriores, como os he dicho, Pablo explica la salvación de Dios. Así que Dios ofreciendo a su Hijo a morir en la cruz para que todos puedan ser salvos. No está diciendo la Biblia que Dios entregó su Hijo para que algunas personas sean salvas, como enseñan los calvinistas. Dios entregó su Hijo para que todos que creen en Él sean salvos. Y la salvación, hermanos, no la ganamos. La salvación es un regalo de Dios. Dios nos regala la salvación
porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Mientras que permanezcamos en Cristo, estamos segurísimos que Dios cumplirá su obra de salvación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en ese instante que estamos siendo salvados. No hemos sido salvos completamente. Fuimos salvos cuando creímos. Estamos siendo salvados porque nuestra salvación se completará cuando Cristo regresa. Ahí nos liberaremos de la muerte, de dolor. Ya no habrá ni dolor de muela, ya no habrá dolor de cabeza, ya no habrá ni tanta calor que nosotros sentimos. Pero eso se completará cuando Cristo regresa. Por eso que Jesús nos dice que es el que permanece firme hasta el final que será salvo. Porque la salvación aún no está completa, sino que Jesús no dirá que, vale, ya que fuiste salvo una vez, siempre serás salvo, no importa cómo vives. No, tienes que permanecer firme hasta el final, hasta que yo regrese. Porque el que no permanezca cuando yo regrese será avergonzado. Pero son los que permanezcan en mí y yo permaneceré en ellos. Ellos sí que serán salvos. Y una de las maneras que Dios demostró, que nosotros tenemos que demostrar nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, es que nosotros mismos tomamos la decisión de entregarnos a Él. Es entregarnos a Él, someterte a la voluntad de Dios. Pero no de cualquier manera. No tenemos que someternos de cualquier manera. Ayer y el viernes estuve usando una ilustración de cómo nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Usaba la guitarra, de que para que la guitarra o el violín o cualquier instrumento sea tocado de una manera que produce un sonido agradable para el oído, que de verdad no da como molestia en las orejas. El instrumento tiene que someterse en las manos de él que toca ese instrumento. Si el instrumento no se somete en las manos de aquella persona que está tocando el instrumento, es que no habrá ese sonido verdadero que sale. Así que mientras que el instrumento se somete en las manos, el violinista o el guitarrista puede de verdad tocar el instrumento. De la misma manera que la arcilla tiene que someterse en las manos del alfarero, para que el alfarero le vaya formando, para que sea una vasija perfecta y de honor. Si la arcilla no quiere, si el barro no quiere, cada vez que el alfarero quiere moldearle, se mueve por allá y se mueve por allá, al final saldrá otra cosa según su propia voluntad, pero no según lo que el alfarero quería hacer. Pero nosotros no tenemos que entregarnos a Dios de cualquier manera. Dice la palabra que nosotros tenemos que entregarnos a Dios, pero como sacrificio, en sacrificio vivo y santo. Un sacrificio vivo y santo. Uno se preguntará, pero ¿qué es eso de sacrificio vivo y santo? Tenemos que entregarnos a Dios nuestro cuerpo. Todos nosotros, el cuerpo no solamente es el cuerpo físico, la belleza externa, nuestra alma, todo nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser, tenemos que entregárselo a Dios, pero no de cualquier manera. Tenemos que entregarle como sacrificio vivo. Entregamos nuestro cuerpo a Dios, que sea un sacrificio vivo a Él, y eso es lo que le agrada. El sacrificio vivo, hermanos, no estoy hablando de una persona que está muy involucrada en actividades de la iglesia, que no para, está en el evangelismo, está en el coro, está por allá, está por allá, está por ahí. No es una persona que es doña muy ocupada o don muy ocupado. Eso no es una persona viva. Es una persona que sinceramente ha perdido un poquito de orientación, está muy despistado y no sabe exactamente lo que Dios quiere para su vida. Está bien trabajar para la obra del Señor, está muy precioso, es algo precioso trabajar para el Señor. Pero cuando trabajando para el Señor se convierte en el propósito de nuestras vidas y no el Señor mismo a quien nosotros trabajamos, pues hemos perdido el sentido de nuestra obra para el Señor. ¿Por qué? Porque mucha gente ama más el servicio al Señor, pero no aman el Señor que tiene el servicio. Nos machacamos. El otro día estuve hablando era ayer mismo, estuve hablando con una niña, con una de las muchachas que vino en la reunión de las mujeres, y yo le explicaba, que cuando ella me explicaba, era impresionante la pasión que tiene para servir a los niños, para guiarles al Señor.
Y luego yo la apliqué, wow, fenomenal, qué bueno, qué precioso, todo lo que te está diciendo es impresionante. Y luego, ¿has nacido de nuevo? Y luego, se agachó la cabeza y empezó, bueno, estoy naciendo de nuevo. Y dije, no, ¿has nacido de nuevo? Sinceramente, creciste en una iglesia, creciste en una casa cristiana, tus padres eran cristianos, sí, tu madre quizás, tu abuela, y fuiste a la iglesia todos los días, y hasta hiciste cosas teológicas, estudiaste la teología, ministerio para niños, pero lo que tú estás haciendo, aquí no hay nadie que sabe lo que tú estás haciendo, es que lo haces pero perfectamente. Pero la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que podemos estar trabajando para un Dios que desconocemos, un Dios que no conocemos. Hemos escuchado hablar de Él, pero no tenemos ninguna relación con Él. Es como la gente que trabaja para Zara, no conoce a Armando Ortegui, el dueño de Zara, no lo conocen, pero sabe que es el propietario de Zara. Y cuando trabajan, dan toda su fuerza para asegurarse que todo va bien. Todo va bien. Y la gente que trabaja también en Amazon, sabe, dan todo, pero no conocen al dueño de Amazon. Pero dan todo para su trabajo. Así pasa también en la iglesia, hermanos. Cuando no conocemos a Dios, trabajamos como locos. Y cuando alguien nos ve, qué bendición esta hermana, qué bendición este hermano. Pero no saben que esta hermana no sabe ni para quién trabaja, ni este hermano no sabe ni para quién trabaja. Hermanos, cuando una persona Dios dice que tenemos que entregarnos a Él como sacrificios vivos, un sacrificio vivo y santo, y esto que es lo que le agrada. Quiero que entendamos una cosa. El contexto en este es que en el antiguo Israel tenía un mandato, que cada vez que tenía que ofrecer un sacrificio a Dios por los pecados, tenía que ser un animal sin defecto, un animal vivo, no muerto. Debe ser un animal sin ningún defecto. Si el ojo estaba perforado, no valía para el sacrificio. Si la pata estaba como torcida, no valía para el sacrificio. Si la oreja tenía alguna herida, las moscas o lo que sea, no valía para el sacrificio. Tenía que ser un animal perfecto, con vida, saludable. Lo llevaban al sacerdote y ahí lo ofrecían al Señor como un sacrificio. Eso lo podéis leer todo eso en Levítico capítulo 1. Está toda la historia de cómo Dios le dice a los israelitas cómo deberían ofrecer sus sacrificios. Levítico capítulo 1. Así que debería ser un animal totalmente vivo, sin ningún defecto. Y así mismo, hermanos, Dios quiere que nosotros nos ofrezcamos a Él. Así debemos ofrecernos a Dios. No intentar servir a Dios sin conocer al Dios que estamos sirviendo. Dios quiere que nosotros nos ofrezcamos a Él sin manchas de pecado, sin ningún defecto de alguna de las contaminaciones de este mundo, totalmente puros. Tenemos que ser santos, vivo y santo. Santo, ¿qué quiere decir? Apartado. Tenemos que estar separado del mundo, separado del pecado. Si las demás personas están acostumbradas, como en nuestros países, están muy acostumbrados que la mujer es llamada por el hombre, ven y vivimos, y llamamos esto matrimonio. Para Dios es fornicación. Así que tenemos que separarnos de esta fornicación. Si yo estoy conviviendo con un hombre, es mi esposo legalmente delante de Dios. Si yo estoy trabajando en un trabajo, tengo que trabajar con el mismo esmero como fuera para Dios. De verdad, ser diferente, marcar una diferencia, no ser como los demás porque ellos hacen. No es porque mucha gente hace la misma cosa, significa que es correcto. Un pastor una vez me preguntó, porque yo no quería formar parte de un conjunto que ellos tienen aquí en Cataluña, como otros pastores que no querían formar parte de eso, porque lo vemos como más político que más religioso, porque no veía, examinando la sociedad que hablaba con él, no veía el contenido espiritual en eso, solamente veía un contenido político, porque si formas parte de eso, tendrás contacto con el gobierno. Hermano, la iglesia está separada del gobierno. No necesitamos tener contactos, tenemos a Dios
que es el contacto supremo para que las cosas se desarrollen en la iglesia. Así que este querido hermano pastor me preguntó, hermano Alex, ¿me quieres decir que 400 pastores que forman parte de eso pueden estar equivocados y tú, el otro pastor tal, estáis en lo correcto? Y que pastor, hay que leer la Biblia y te darás cuenta que sí, puede ser posible que 400 pastores están equivocados y un solo hombre está en lo correcto. Pero no en lo correcto porque tiene razón, es porque es lo que dice la palabra del Señor. Hay ejemplos en la Biblia, no sé si es Ezequiel o no sé si es el profeta Ezequiel, si no me equivoco, no quiero decir algo que no estoy, pero hay una historia en la Biblia que el profeta de Dios era el único que profetizaba lo correcto y 400 profetas de rey habían sido engañados por un espíritu que Dios mismo mandó para que les engañara. Elías. Así que Dios mismo mandó el espíritu para que engañara a esos 400 profetas. Es posible que la gente, es cierto, hermano. Así que no es porque mucha gente hace algo, no es porque mucha gente sale por la calle y festeja el orgullo gay. Significa que Dios acepta la homosexualidad. No, Dios lo aborrece. Leemos solamente Romanos capítulo 1. Los hombres que hacen cosas con otros hombres es abominación para Dios. Las mujeres que hacen lo mismo es abominación para Dios. Pero los cristianos tenemos miedo, no para condenar, no debemos condenar a nadie. Pero ponemos firmes sobre nuestra posición, que eso es pecado. Pero no queremos que nos llamen homofóbicos, o no queremos que nos llamen. Pero el Señor nos dice que Él quiere personas que se entregan así, sacrificios vivo y santo. Eso es lo que le agrada. Eso es lo que agrada a Dios. Personas que no viven en el pecado y se han separado de la contaminación de este mundo, sin importar lo que piensan y dicen las demás personas. Al cristiano no le tiene que importar para nada lo que piensan o lo que dicen otras personas por haber creído en Jesús. Así que no importa, tiene oídos completamente sordos. Somos humanos, a veces nos sentimos tristes cuando vemos que personas que tenían que, digamos, hablarnos bien, empiezan a hablarnos mal porque es el hecho que somos cristianos y después empezamos a enojarnos, pero no deberíamos ni importarnos lo que las demás personas piensan. Y mira, el apóstol Pablo él sigue diciendo que esa es la verdadera forma de adorar a Dios, ¿sabes? Esa es la verdadera forma de adorar a Dios, cuando nosotros nos ofrecemos a Él en sacrificio vivo y santo. Eso es la verdadera forma de adorar a Dios. Es decir, que lo que agrada a Dios no son nuestras ofrendas, no son el dinero que nosotros llevamos a la iglesia. A Dios no le importa tu dinero. Puedes dar todo tu dinero a la iglesia y terminas en el infierno. Puedes hasta entregar tu cuerpo, tu riñón para salvar a alguien en la iglesia o para hacer el bien, donar toda tu sangre y acaba en el infierno, porque no es lo que Dios le importa más. Él quiere una persona que se entrega a Él en sacrificio vivo y santo. Una persona entregada a Dios hace las demás cosas, pero para que traiga gloria a Dios. No está centrado en sí mismo. Así que no son nuestras ofrendas que a Dios le atraen, ni nuestras buenas obras, sino una vida entregada a Él. Es una vida entregada a Dios. Eso es lo que a Él le agrada. Eso es la forma de adorar a Dios. Es la forma que Él quiere que le adoremos. Entregándonos a Él, rindiéndonos ante Él. Señor, aquí estoy. Mátame si tienes que matarme. Haz de mí lo que quieras. Hermanos, si nos entregamos a Él, ¿qué significa? Que pertenecemos a Él. Y si pertenecemos a Él, ¿qué significa? Que Él tiene control de nuestras vidas. Que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si pertenezco a Dios, ¿qué significa? Que es que ya no vivo para mí.
más es Él quien vive a través de mí. Él me controla, Él te controla, Él te guía, Él guía tu vida todos los días. No te apresures para tomar decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque piensas que es lo correcto. Consultamos a Dios en todo lo que nosotros tenemos que hacer. La mujer soltera no correrá detrás del primer hombre que se le acerca para casarse, ni el hombre soltero correrá detrás de la primera mujer para casarse con ella. No, buscará la voluntad de Dios primeramente. Eso es la verdadera forma de agradar a Dios, cuando nosotros nos sometemos ante Él. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Tristemente, el mundo, la iglesia fue enviada al mundo para evangelizar el mundo. Lo que pasa es que la iglesia fue al mundo para evangelizar el mundo sin conocer ni quién le envió. Y llegó al mundo y el mundo evangelizó la iglesia. Y la iglesia regresó para dar la buena nueva, pero regresó totalmente transformada. Parecía más al mundo que cuando salió. Es lo que nos pasa. La iglesia parece más mundana que el mundo al mundo. Les parece que la iglesia ha superado la mundanidad que está en el mundo. Hace más cosas mundanas que los que están en el mundo. Estuve hablando con mi madre la otra vez que ella porque ella vive en Ohio, en Estados Unidos, me explicaba de un pastor en una iglesia presbiteriana que tienen ahí y de la manera que los cristianos americanos son bondadosos. Ella habla de cristianos de verdad, no cristianos americanos como son bondadosos en las iglesias. Y yo también recibí un mensaje también de otro pastor que estaba haciendo unas colectas de fondos para Haití. Y era impresionante porque él había dado una semana para que se pudiera recolectar una cierta cantidad. Suponemos como 20,000 euros, tenía que recolectarlo en una semana para mandarlo a unos pastores que tenían obras allá, que también sus casas habían caído, para que montan campañas y aprovechan ahora para evangelizar con todo lo que está pasando en Haití. En una semana habían superado el doble, casi el doble de lo que habían pedido. En una semana. Yo te estoy hablando de que hay cristianos que no están, hablo de cristianos nacidos de nuevos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no hace falta que los pastores en la iglesia usan la misma Biblia para poner temor en las personas, para obligarles a sacar dinero en sus bolsillos, para que ellos ofrendan. No es necesario. Predica la palabra, que la palabra, dice la palabra, que la ley de Dios es buena y convierte el alma. La palabra de Dios convierte nuestras almas. Si en una congregación hay cristianos convertidos, ellos saben la responsabilidad que ellos tienen como cristianos. Nadie debe manipularle, como también se hacen en muchas plataformas que usan el púlpito. Si no lo haces, el devorador vendrá, el langosta, las enfermedades. No es necesario. Lo hacen porque la gente no están convertidas. Ayer estuve hablando con los hombres, le dije que me atrevería a decir que casi el 80% de la gente que viene a la iglesia no son cristianos convertidos. Conocen la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Solamente entra en algunos de esos hombres famosos que están por internet, esos supuestos profetas y apóstoles, y dejan un comentario para corregir la doctrina más falsa que ellos están predicando, y verás cómo insultan hasta tu abuela y tu bisabuela que ni conoces, y los comentarios que son supuestamente cristianos. Supuestamente cristianos. Eso demuestra totalmente que esa persona no puede tener el Espíritu de Dios en él para insultar a otro esclavo de otra persona. Porque si una persona es un cristiano, es esclavo de Jesús. ¿Y quién soy yo para insultar el esclavo de otra persona? Así que Pablo nos dice, hermanos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas que el mundo considera correcto. No es porque mucha gente piensa que la homosexualidad es correcto, significa que es correcto. El adulterio, no es porque la gente dice que el adulterio es normal, el amor se acaba, hay que ir por ahí cuando ya no significa que porque muchos lo practican, no significa que es lo correcto. No significa que porque muchos practican la fornicación es correcta. La corrupción, la estafa, las mentiras, los engaños, no importa. No importa lo que muchos practican.
La palabra nos dice a no imitar estas conductas ni las costumbres de este mundo. Esta hermana ayer que le estaba diciendo, ¿sabes? Es que cuando hablamos es como ella se arrepiente. Uy, antes de conseguir este papel, mi documentación, tuve que mentir a propósito. ¿Por qué? Seguramente que quizás el abogado o la abogada que no hay que mentir, que tú no tienes a ningún familiar aquí. Todo el mundo lo hace, pero ¿qué más da? Hay que mentir que tú estás así. Hay que mentir. Hermanos, mira, las mentiras, las partes de las mentiras son así de cortas. Y cuando la pillan, tú pasas mucha vergüenza. Pero mucha vergüenza. Y créeme, una de las cosas que dice, cuando se pierde la confianza, es difícil volver a ganarla. Es difícil. Es fácil tener confianza. Es difícil tener confianza, pero es fácil perderla. Y cuando se pierde la confianza a una persona mentirosa, es muy difícil que se la vuelvan a ganar. Es que puedes hasta decir que toda la cosa que puedes contar, la gente se no. Otra vez. Y eso ya le había escuchado. Por eso, hermanos, tenemos que tenerlo bien claro. El mandamiento número 9 de la palabra de Dios es no mentirás. ¿Por qué Dios tuvo que poner este mandamiento en la lista de los 10 mandamientos? ¿Por qué? Así que no tenemos que imitar las costumbres ni las conductas. Celebrando fiestas paganas como Halloween, Carnaval, el Día del Orgullo Gay y muchas otras fiestas. Porque la gente lo hace, no debemos hacerlo. No tenemos que aceptarlo. El otro día mi hijo me comentaban que cuando iban a la escuela, que tenía una clase de la familia moderna. La familia moderna del siglo XXI. Así que mandó un mensaje a su profesora para saber de qué va la familia moderna. Era para enseñarle a los niños nuestros que pueden tener 2 padres, 2 madres, que no pasa nada. Es una locura. La gente lo acepta y muchos cristianos han caído en esa trampa y lo aceptan. ¿Qué está mal en eso? Es amor. Eso no es amor, es perversión. Es rebeldía voluntaria contra la palabra de Dios. No es amor. El amor, mira, sinceramente, hermanos, vivimos en un tiempo que si nosotros los padres no dedicamos tiempo en casa para instruir a nuestros hijos, otras personas lo harán. Pero van a enseñar cosas totalmente erradas. Y nuestros hijos un día nos plantarán la cara en el futuro. ¿Por qué? Porque perdimos ese tiempo para enseñarles cada día. Cuando ellos regresan de la escuela, es importante saber qué te enseñaron, qué dijeron, quién vino, esta materia de qué va, qué cosas dijeron sobre la evolución. Y yo tengo que suplicar a mi hija que cuando habla de la evolución, que se queda callada, para no decir que es mentira, porque una vez mi hijo también me dijo que dijeron que venimos de los monos. ¿Qué mentira mi profesora? ¿Qué pasó? Y dice que venimos de los monos. ¿Y qué le dijiste? No, nada, solamente me reía. Que muy bien, lo hiciste bien para reírte. Pero si la profesora viene de los monos, quizás por eso que tiene el comportamiento como tiene. Si la gente viene de los monos, es su problema. Que vengan de los monos, no que quieren venir de los monos. Pero nosotros no sabemos la palabra muy bien que nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo fue creado por él. Así que no tenemos que imitar las costumbres ni las conductas de este mundo. Así que una persona entregada a Dios vive para Dios y emite las cosas de Dios y no las cosas de este mundo. Porque las costumbres de este mundo, hermanos, van totalmente contraria a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Por eso que no existen cristianos mundanos. No existen cristianos incógnitos, como policía incógnito, que la policía se puede quitar la ropa de policía y se viste de civil y anda por ahí y nadie sabe que es policía. No existen cristianos así. El Señor Jesús lo puso bien claro. Sois la luz. ¿Qué quiere decir? Que resplandecemos. No podemos escondernos. El cristiano que se esconde, que acepta las costumbres y todas las conductas de este mundo, es como alguien que enciende una luz o encendió su luz y escondió su luz debajo de una tapadera para que no brille. Pero nosotros somos la luz de este mundo y no tenemos que imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. No existen cristianos medios. ¿Estás con Jesús o estás contra Él? No puedes ser cristiano y al mismo tiempo te deleites en los pecados de este mundo. Es imposible.
El apóstol Pablo nos exhorta también, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 a 16. Pablo dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Así que como creyentes, nuestro deleite está en las promesas de Dios. Como creyente, ahí está nuestro deleite, porque debemos estar satisfechos y completos solamente en Dios. El creyente encuentra su satisfacción solamente en Dios. Las circunstancias de la vida no determinarán nunca nuestra relación con el Señor. No deben determinar. No importa lo que ocurre a tu alrededor, tú sigues siendo creyente, tú sigues siendo un hijo de Dios, tú sigues confiando en el Señor. Nada de lo que ocurre a nuestro alrededor debe determinar si oramos o si estudiamos la palabra de Dios o si levantamos nuestras manos a Dios para darle las gracias. Nada debe influenciar eso como creyentes. Así que quiero aclarar una cosa, hermanos, primeramente, y lo que dice aquí el apóstol Juan, que aquí cuando él está hablando del mundo, que no tenemos que amar al mundo, él no está hablando de la planeta Tierra en sí, él no está hablando de la planeta Tierra en sí, sino cuando habla del mundo, habla del sistema mundano, el sistema que gobierna el mundo, el pecado que existe y que controla el mundo. Entonces que él dice que esos pecados son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todos esos pecados no provienen del Padre, sino del mundo. Así que cuando él habla del mundo, él no se fija del planeta Tierra, que no hay que amar la Tierra, hay que destruirla, hay que tirar basura en todas partes para que las cosas se destruyan. No está hablando de eso. Está hablando del sistema mundano, este sistema que es dirigido por Satanás mismo. Así que tenemos la palabra del Señor que nos avisa, hermanos, a no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, y a no amar al mundo y todo lo que el mundo puede ofrecer. Eso es un aviso ya que tenemos bien claro. Y el apóstol Pablo también sigue en su carta a los romanos. Él dice, después de haber dicho a los hermanos lo que ellos no tienen que hacer, él dice, más bien, después dice, no imitar la conducta de este mundo, ni las costumbres, él dice, más bien, dejen que Dios los transforma en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué quiere decir? Dejan que Dios le transforma. Así que va totalmente contrario a lo que la gente dice. No, estoy esperando mi tiempo. Cuando Dios me va a tocar, voy a cambiar. No está diciendo que espera tu tiempo cuando Dios venga. Como en algunas cosas que he visto, puedo entender que la gente se pone en filas para que le profetizan, le ponen la mano encima, o se ponen en filas con pancartas así, con enfermedades que quizás no existen, con pancartas, esperando su turno. No es lo que está diciendo. Está diciendo que más bien dejen. ¿Cómo se quiere dejar? Así que es como, tú sabes que Dios está ahí, así que te dejas. Entrégate, sométete a Dios para que Él transforma tu personalidad, que Él transforma la manera que tú piensas, pero tú debes dejarte. No debes esperar que Dios venga. Es tu turno, sal, te voy a transformar. No, ya es tu turno. Y tristemente está pasando el turno de muchos. Así que dejan que Dios te transforme. Así que Dios tiene el poder para cambiarnos, pero Él nunca nos va a obligar a hacer su voluntad. Él puede transformarnos, así puede cambiar nuestros corazones, pero Él nunca nos va a obligar a cambiar nuestra voluntad, porque eso no trae gloria a su nombre. Eso no le trae gloria, sino que Él nos deja a nosotros mismos para que nos sometemos voluntariamente a Él. Así que uno se entrega voluntariamente a Dios, no por obligación, no por manipulación, no por las promesas de Dios, es por lo que Él ya ha hecho por ti. Amamos a Dios porque Dios ya nos amó primeramente, por eso que le amamos. Dios haga, transforma sus mentes. Otra vez, Pablo pone aquí en Efesios,
Dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Si no dejamos que Él hace su obra en nosotros, ¿cómo Él lo va a hacer? Si no venimos a las oraciones, ¿cuándo Él lo va a hacer? Si no oramos en casa, ¿cuándo queremos que Él lo haga? Si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cuándo Él quiere que lo haga? Por eso que podemos estar 22 años, 50 años, 100 años sentados en una silla en la iglesia y acabamos en el infierno. Y Satanás se pregunta, pero ¿qué haces aquí? ¿Te ve en esta iglesia santa? Sí, pero no es convertido. Así que, entonces, ¿para qué llenaba el sitio? ¿Para qué llenaba la silla? Y te hubiera ido directamente a la discoteca y disfrutar la vida y acabar aquí de la misma manera, que perder todos los gustitos de la vida y luego terminar aquí. No tiene sentido, hermanos. Dejar los deleites del mundo para sentarnos aquí y luego acabar en el infierno, es que no tiene sentido. Mejor nos quedamos en el mundo, disfrutamos lo que el mundo ofrece y muere gustito con lo que has disfrutado del mundo. Y en el infierno no vas a decir que, no disfruté los ángeles, bueno, disfruté del mundo, ahora tienes que recibir lo que tú recibes. ¿Y cómo el Espíritu Santo, hermano, puede renovar nuestras mentes y nuestras actitudes? Esa es una pregunta. ¿Cómo puede hacerlo? Pablo dice, tenemos que dejar que Él lo haga. Pero ¿cómo lo puede hacer el Espíritu Santo? Volvemos. Tenemos que entregarnos a Dios como sacrificios vivos y santos, hermanos. Entrégate a Dios como un sacrificio vivo y santo. Es de voluntad personal. Y Dios es quien cambia los corazones. Tenemos que hacerlo voluntariamente. Y Pablo termina diciendo, entonces, ¿qué dice? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso termina ahí. Entonces, cuando se han entregado a Dios como sacrificio vivo, cuando ya no imiten las conductas de este mundo, cuando dejan que Dios cambie su manera de pensar y su conducta y su todo, solamente entonces que vais a saber la voluntad de Dios para tu vida. Solamente entonces. Así que si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, si quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, lo primero que tienes que hacer es entrégate a Dios primero. Entrégate a Dios. Y que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque eso es la verdadera forma de adorarlo. Y no debemos imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas, como cambiando nuestra manera de pensar. Y solo entonces, hermanos, la voluntad de Dios para nuestras vidas será revelada. Y esa voluntad es buena, perfecta y agradable. Pero debemos hacerlo primero. Entregarnos primeramente a Dios como sacrificio vivo y santo. No imitar las conductas de este mundo ni las costumbres. Totalmente entregados a Dios, dejando que Él vaya cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, cambiando nuestro corazón todos los días. Cuando eso empieza a ocurrir, ahí verás una persona se levanta a las 3 de la mañana cuando está leyendo la Biblia. Ahora lo comprendo, claro, has estado entregando a Dios. Eso solamente te está enseñando la voluntad que tenía para tu vida, que es buena, perfecta y agradable. ¿Y ahora qué haces? Quedas ahí y no te mueves más. Pasa lo que pasa sin importarte lo que dicen las demás personas, porque ella sabe cuál es la voluntad de Dios para con tu vida, y ahí te mueves. Así que te invito hoy a tomar esa decisión. Y si tomas esta decisión, te aseguro que nunca, jamás en tu vida te vas a arrepentir. Pero si no tomas esta decisión, la triste realidad es que no tendrás otra oportunidad después de morir. Mientras que el aliento de Dios permanece en ti, hay esperanza, pero ¿hasta cuándo permanecerá el aliento de Dios en ti? Que el Señor nos ayude. Amén. Padre, gracias.